bienvenidos en esta mañana. Esperamos en el Señor que hayan pasado un bonito tiempo con su familia ahora en Navidad. Y ahora se viene fin del año, ¿verdad? Hoy es el último estudio del año. Ya después ya va a ser el 2020. ¿Qué nos depara el 2020? No sabemos, pero sí sabemos que Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado por su palabra que tiempos mejores no vienen. Eso es lo que vemos en la Biblia. Y no necesariamente tiene que ver a veces con un asunto económico, sino para el creyente cada vez la presión va a ser más. Cada vez la oposición va a ser más. Cada vez las diferentes ideologías que se están levantando van a traer presión sobre los cristianos, donde ya no vamos a poder decir o dar nuestra opinión con respecto a algún tema en particular, como ocurre ya en otros lugares. Hay lugares en donde, y estoy hablando no de países islámicos, estoy hablando de países en Europa y países en el norte de nuestro continente, en donde la libertad religiosa en realidad ya prácticamente es un sueño. Pues ya no pueden los pastores hacer o decir lo que está en la palabra de Dios, porque el Estado les está diciendo qué es lo que deben y lo que no deben hacer. Entonces, cuando uno ve esto, ve que estamos en este tiempo, ¿cuál es la esperanza que tenemos como cristianos? Pero también, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en el tiempo que nos toque vivir aquí todavía? ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos, pero ¿qué debemos hacer mientras nosotros estamos en este mundo? Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene Biblia, puede abrirla en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Ustedes ya lo leyeron ahí en la mañana. Y ahorita vamos a mirar aquí en el capítulo 5. Y estamos en esta miniserie, porque es una mini que empezamos el jueves. Estuvimos hablando el jueves acerca de estos eventos que se están dando, y hablamos acerca del rapto de la iglesia, y hablamos acerca de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿ya? Y usted ve que cada vez el asunto está más y más complicado, el nivel mundial, el nivel de violencia que se está levantando en algunos lugares es increíble. En Nigeria acaban de decapitar a 11 cristianos, ¿ya? Y eso para esa entidad de los derechos humanos que está centrada en las Naciones Unidas no es relevante. Para ellos los derechos de los cristianos no son relevantes. Porque usted no ve que hagan protestas por eso, no ve que hagan marchas por eso, campañas por eso. Pero por otro tipo de minorías, usted sí lo ve. Entonces vemos que este mundo está al revés. Es como dice Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y cada día va a ir más y más. En el Medio Oriente el asunto también otra vez se puso candente, porque en este momento hay están haciendo unos ejercicios navales, ya la Marina de Rusia, de Irán y de China, por ahí por el Golfo, ellos están ahí haciendo esos ejercicios. Obviamente ellos están tratando de mostrar el poderío que ellos tienen en esa zona. Y uno ve que el pueblo de Israel sigue ahí con sus dificultades, pero ahí sigue creciendo, ¿ya? Fíjese que interesante, es un país pequeño como este, pero es el país más poderoso que hay, el octavo país, el octavo ahorita que hay.
Estamos hablando de un país que tiene 1.000 o 2.000 kilómetros cuadrados menos que Costa Rica. Y en potencia. Y eso es parte de lo que la Biblia dice que iba a pasar con Israel en los últimos tiempos. Ahora están preparando un tremendo negocio entre Chipre, Grecia e Israel para desde Israel mandar gas a Grecia y de Grecia mandarlo a Europa. ¿Ya? Y son millones. Y obviamente Turquía no quiere eso porque Turquía se cree dueño de parte de la isla de Chipre. Y obviamente eso ya es un problema. Pero son situaciones que uno ve que hay de por medio. La Biblia dice que Israel va a ser invadido, pero no va a ser por un asunto étnico, ya no más. Aunque sí hay mucho antisemitismo en Europa hoy día, pero va a ser más por un asunto comercial, por todo el petróleo y el gas que han descubierto ahorita, ahí frente a las costas del Mediterráneo en Israel. ¿Ya? Y eso es, lamentablemente, lo que va a traer consigo que Rusia, que está en Siria, no porque sean buenas personas, ni que porque sean buena gente, ¿ya? Sino por el petróleo que está ahí, que todavía no pueden sacar prácticamente nada, porque los pozos petroleros están en una zona en donde ellos tampoco todavía tienen todo el acceso. Entonces, no se van a ir de ahí con las manos vacías. Y Rusia tiene muchos problemas económicos. Irán, muchos problemas económicos. Irak, muchos problemas económicos. Turquía tiene muchos problemas económicos. Ahorita. Ellos están pasando por un problema económico muy, muy grande. En Irán, en Irak, hay protestas. Eso no se ve. Hace poco, la semana pasada, mataron a 400 personas en una protesta en Irán, Irak, que están en contra del régimen y eso. Y en todo el mundo, usted ve lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en otras partes. O sea, no es algo que uno diga, wow, esto como que quiere mejorar, no, esto como que se quiere destruir. Buscando ideologías o acercándose a cosas que uno ve que no han resultado. Y más aún cosas que van en contra de Dios. En contra de Dios. Y ese está el problema. Cuando la gente rechaza a Dios, entonces Dios también los puede rechazar. Los puede rechazar. Entonces, el jueves estuvimos hablando de eso. Y ahora, fíjense, vamos a mirar aquí en Tesalonicenses cómo nosotros deberíamos estar viviendo en los últimos días. Y Dios, a través de este texto, nos va a hablar y nos va a enseñar de cuál es la razón del por qué Él pide que usted y yo estemos preparados en este tiempo. Porque hoy día, una de las cosas que la iglesia ha hecho, dentro de todas las cosas que la iglesia ha hecho que no están bien, es cosa de mirar la historia de la iglesia, no podemos cerrar los ojos a eso. Una de las cosas que la iglesia está dejando de lado es el estudio de la profecía, porque dice que no es relevante para hoy. Y vamos a ver que el apóstol Pablo, Juan, Jesús, Pedro, los discípulos tenían un pensamiento diferente al que hoy día en muchas iglesias tienen. Que en realidad es algo que nos debe animar y también nos debe dar un sentido de urgencia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y vea, ustedes leyeron aquí, vamos a leer. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es interesante que Pablo, y aquí es lo primero que vemos, la importancia de la profecía, en 3 semanas él habló de los últimos eventos a esta iglesia. Y él les dice, no tienen necesidad de que yo os escriba más profundamente acerca de esto. Pablo estuvo 3, 4 semanas máximo en Tesalónica antes de ser sacado de ahí y llevado hacia Berea, porque lo querían matar. Pero en esas 3 semanas les enseñó profecía a esta iglesia.
Yo creo que también eso quiere decir que también debe ser importante para nosotros. Si el 25% de la Biblia es profética, entonces eso quiere decir que hay algo ahí que necesitamos tener en cuenta y considerar. Entonces Pablo dice, acerca de los tiempos, acerca de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Pablo está enfocándose aquí en el día del Señor, que tiene que ver con su segunda venida y todos los eventos que ocurren antes de la segunda venida del Señor. Pero nosotros como cristianos no vamos a pasar por el día del Señor, porque el día del Señor es el día del juicio, el día de la ira, el día del derramamiento de la ira de Dios. 26 veces aparece esta referencia al día del Señor en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, hablando del día del Señor, grande y temible, dice, el terrible y tiempo de la ira y de la venganza de Jehová, dice la Escritura. Y vamos a ver eso ahora. Y dice que vendrá, dice, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. La gente quiere paz y van a poder encontrar una paz que no va a durar mucho, dice. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vaya viendo el contraste. Hay gente que sabe, gente que no sabe, gente que está en tinieblas, gente que está en luz. Es el contraste. Cristiano, no cristiano. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos. Hay gente durmiendo, hay gente despierta. Seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el apóstol Pablo está hablándole aquí a estos hermanos y dice, vea, ustedes no tienen necesidad de que yo les informe más acerca de esto, ustedes ya tienen información. Pero también les exhorta a ellos a cómo deben comportarse. Vamos a ver cosas puntuales y prácticas de cómo nosotros debemos vivir. Ahora, hay un escritor del siglo XIX que escribió acerca de la venida del Señor y escribe lo siguiente, dice, en la iglesia evangélica, hay algunos que no les gusta que se llamen evangélicos, que los llamen evangélicos, pero es lo que somos, buenas nuevas de la palabra. Dios nos ha dado ese mandato de entregar las buenas nuevas. No, yo soy cristiano, dice, no soy evangélico. No, somos evangélicos. ¿Ya? Somos mensajeros. Dios nos ha enviado con un mensaje. Siempre ha habido la expectativa, dice, que Cristo regresará pronto a la tierra, basados en sus propias promesas. O sea, Jesús declaró eso, que Él iba a regresar. En Juan capítulo 14. Muchas veces durante su ministerio terrenal, Jesús declaró que vendría de nuevo para intervenir en la historia de la humanidad. Desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días, cada generación de creyentes ha expresado su esperanza y expectativa del regreso de Cristo. Eso es lo que la iglesia ha creído. A través de él, toda la historia de la iglesia, desde el Nuevo Testamento, a través de la historia de la iglesia, han habido creyentes que tienen esta esperanza del regreso de Cristo. Y donde quiera que los estudiantes sinceros de la Biblia entreguen el mensaje, entreguen las buenas nuevas, se va a encontrar el recordatorio continuo de que se acerca un día abrasador, que es el día del Señor, y que de hecho es inminente. ¿Quién puede ignorar esto? Dice, sacados de las propias palabras de Jesús, cuando habló sobre esto, en Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor. Entonces, la iglesia ha creído en esto, desde el principio. Ahora vea lo que dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ir igual que el jueves, usted anote, nos vamos a dar muchos pasajes. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues sobrios y velad en oración. Y la exhortación aquí de Pedro a los cristianos es algo fuerte. Le dice, el fin de todas las cosas se acerca. Estamos hablando de que hace más de 2000 años atrás. Pedro tenía esa expectativa. Y dice aquí que usted debe ser sobrio, tener una mente sana, mostrar buen juicio, pensar el asunto antes, ¿ya?, de cualquier otra cosa. Tenga una mente sabia, sobria. Eso es lo que les está diciendo. Piense correctamente. Ahora, una de las cosas que hoy día está pasando en nuestra sociedad es que cada vez tenemos más jóvenes que no tienen la capacidad de pensar, de razonar, de analizar. Hoy día, cada día usted lo está viendo. Y ese es un gran problema a veces, que es la formación que se les está dando en los centros educativos. No se les está dando la capacidad de poder analizar. Y en la iglesia también está ocurriendo lo mismo. No se les está dando esa oportunidad para que aprendan, analicen y puedan tomar su decisión con respecto a lo que ellos ven, con respecto a la información que tienen, para poder valorar. Y lamentablemente eso es algo que está muy fuerte hoy día. Cualquier tema que usted hoy día lo ve, los jóvenes no tienen la capacidad de analizar ni de razonar. Pero el cristiano debe ser sobrio, debe tener esa capacidad para pensar correctamente. Pero también dice que debe velar, dice Pedro. Y la idea aquí de velar es, fíjense qué interesante, está asociado al vino. Debe ser sobrio, o sea, no debe ser dado al vino, abstenerse del vino. La manera de poder velar correctamente es no estar bajo la influencia de ningún tipo de cosa que no sea Dios. Solo Dios. Para que puedas velar correctamente, estar sobrio y en oración. Orando. Entonces, esa es la manera en que debemos estar viviendo. Aprender a analizar lo que está ocurriendo en los tiempos y ocasiones que se están dando. Vamos a ver eso ahora. Estar velando y estar orando. Tener un corazón para Dios. Viene el fin de año, el comienzo. Un buen propósito para este año que viene sería que estar siempre preparados para encontrarnos con Dios en oración. Los judíos tenían una práctica. Cuando ellos se reunían en algún lugar para orar o algo, siempre buscaban un lugar que tuviera agua, ya sea un río, ya sea un lago, ya sea el mar. ¿Por qué? Porque ellos eran de la práctica de lavarse las manos, para levantar manos limpias delante de Dios. O sea, ellos eran intencionales en eso. ¿Recuerdan cuando Pablo fue a Filipo? Dice que fue al río, ahí estaban orando. Ahí. Eran intencionales. Bueno, nosotros también debemos ser intencionales. El lugar en donde nos reunimos para orar, el lugar en donde nos reunimos para tener ese tiempo con Dios, donde podemos presentar manos limpias. Y no estoy diciendo que tiene que ir a un río para lavarse las manos, pero tener la capacidad de uno prepararse para eso. Ser intencionales en eso, en la oración. ¿Por qué? Porque ellos siempre querían tener sus manos limpias para orar a Dios. ¿Por qué? Porque el judío oraba con las manos arriba. De levantad manos santas, dice Pablo. Entonces, ser intencionales. Y Pedro dice, el fin está cerca, ¿ya?, de este sistema, no del mundo, sino del sistema. ¿Ya? Dice que está cerca. Entonces, sea sobrio, vele y esté en oración aquí. Entonces, Pedro, así como los demás apóstoles, creían que Jesús iba a volver pronto. En cualquier momento. Esa era la expectativa de ellos y esa era la expectativa de la iglesia del primer siglo. Por eso cuando usted entiende que el Señor va a venir, eso va a tener un efecto práctico en su ética, en su moral, en cómo usted vive esperando al Señor. Porque tiene que ir de la mano. ¿Cómo vivo? En función de cómo vivo, de acuerdo a qué creo, qué estoy esperando. Entonces esta iglesia fue una iglesia que logró lo que esta del siglo XXI no ha logrado.
alcanzaron todo lo que tenían que alcanzar en su tiempo. Colosenses 1 nos dice eso. Trastornaron el mundo. Entonces, este es lo que ellos estaban viviendo con esta expectativa, la expectativa del cielo. Y así es como quiere el Señor que usted viva. Como a veces estamos demasiado terrenales y ese es el asunto. Y no estoy diciendo que tengo que andar mirando para arriba y todo el tiempo, no, pero con tu mente en las cosas de arriba, entendiendo que ese es tu lugar. Esto es transitorio, pasajero, va a venir el Señor. Entonces, nuestra expectativa debe ser diferente a la del mundo. Entonces, vea lo que dice Pablo, ahí va otra vez en Tesalonicenses. Primero dice, vosotros sabéis, espere lo inesperado, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá. ¿Cómo lo podemos esperar? Primero puede esperarlo con una gran esperanza. Dice aquí que va a venir un tiempo en donde se van a desarrollar una serie de eventos, de tiempos y ocasiones. El jueves estuvimos hablando del capítulo 4, eso es algo que para nosotros lo que va a venir en esta sección de la segunda venida de Cristo no nos debe atemorizar, porque nosotros no vamos a estar aquí, pero debemos aprender a mirar los tiempos y las estaciones. Fíjate, Pablo le dice, hermanos, aprenda, vea, esta es la orden que él da aquí. Va a haber un grupo de eventos, una agrupación de eventos que se van a desarrollar. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino que es una serie de eventos que se comienzan a desarrollar. Una vez que el Señor lleve a su iglesia, comienza a desarrollarse por 7 años tribulación. Por eso Pablo dice, con respecto a estos tiempos, con respecto a las ocasiones. O sea, tenga claro el tiempo profético en el que está viviendo. Discierna las ocasiones en las que usted está, la cultura presente en la que está viviendo. Y hoy día cada vez la cultura está más lejos de Dios. Nos está llevando hacia allá. Usa la palabra tiempo, que es la palabra crono, y significa el orden de marcha. Los tiempos están desarrollándose de acuerdo al orden de marcha. Pero también la palabra ocasiones, también es una palabra que habla de tiempos, es kairos, y significa un espacio de tiempo definido, un tiempo que es establecido. Entonces nosotros tenemos que ver por medio de las Escrituras que hay un tiempo que se está desarrollando eventos y esto tiene un tiempo de caducidad, va a acabar. Pero nosotros podemos mirar lo que se está desarrollando, cuándo esto va a llegar a su fin. La diferencia aquí es que muchos no están percibiendo eso. No hay una percepción espiritual con respecto a los tiempos de los que vivimos, especialmente sabiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, fíjense aquí, el tiempo, habla aquí de su duración. Puede ser corto, puede ser largo, pero el segundo está hablando acerca de las características de ese periodo. Entonces, sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque conocemos las características de los últimos tiempos. Podemos ver por medio de las Escrituras. De las Escrituras. Entonces usted puede ser una persona en la que puede mirar y puede darse cuenta. Ahora, hay que hacer una aclaración que es interesante aquí. Hace 2000 años el Señor Jesús le dio una comisión a los discípulos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7, versículo 8, Jesús les dice a ellos esto. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor lo que le dice, vea, no especulen acerca de los tiempos. Preocúpense de hacer lo que yo les he mandado hacer. Entonces no hay que especular sobre los tiempos, tenemos que ver lo que está ocurriendo, pero no especular más allá de lo que no vemos, no especular más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. No cerrarnos a eso. Y el Señor dijo que entre más se acercara su venida,
más personas iban a desertar de la fe. Más iban a abandonar la fe. Entonces es algo que uno está viendo. En Lucas 21, 28 dice que el mundo va a estar en un punto en donde no va a haber salida. Dice que son como las olas del mar, ya de esas tormentas que vienen una tras otra y la gente ve que no hay esperanza. Esto es lo que vemos. Pero mientras nosotros estamos aquí, tenemos que cumplir el trabajo y tenemos terreno que cubrir. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Fíjate, ustedes ahora van a recibir poder, dice, y sean testigos. Viene esta dinámica, vienen estos acontecimientos que están marcando el fin de los días. Entonces ya los entendemos. Y no andamos especulando, ya los entendemos. Por medio de lo que las Escrituras nos muestran. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano aquí? Primero, el cristiano debe ser consciente del entorno en el que está. Y segundo, de su tiempo en el que está viviendo ahorita. Nadie tiene el tiempo de vida asegurado aquí. Ninguna persona puede decir yo voy a vivir hasta los 100. Mi papá siempre decía voy a llegar a los 100. No alcanzó a llegar a los 100. Pero mientras el tiempo que nos tiene el Señor aquí, debemos aprender en el entorno en el que estamos y hacer el trabajo que nos ha encomendado hacer el Señor. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque mientras estemos haciendo eso, estamos trabajando en el reino de Dios. Y a la vez Dios está trabajando en nuestra vida. Porque Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Entonces hay un plan mayor para cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día vamos a estar con el Señor. Fíjate lo que dice que no tienen necesidad aquí. ¿De qué no tienen necesidad? Dos formas se puede aplicar esto. Primero, que los eventos posteriores al rapto de la iglesia, lo que cubrimos el jueves, no tienen nada que ver contigo ni conmigo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar aquí. Segundo, estos eventos que siguen al rapto no tienen por qué preocuparnos. Porque son cosas que no nos van a afectar a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que interesar a nosotros? Es entregar el mensaje de Jesucristo a otros. Para que también tengan la misma esperanza y la misma confianza que nosotros tenemos ahora. De lo que viene no nos va a afectar. Entonces hay una responsabilidad aquí. Y mientras esperamos, el Señor nos va a ir enseñando. Fíjate en el versículo 2, dice, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Ahora, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo no está hablándole aquí derechamente a estas personas que son cristianos. Estos no son cristianos a los que se está haciendo referencia a él. El cristiano sabe. El no cristiano no sabe. El cristiano está esperando la venida del Señor. El no cristiano no está esperando la venida del Señor. El cristiano está buscando ese día. El no cristiano no está buscando ese día. Por eso Pablo les dice aquí, ustedes mismos saben que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Entonces, ¿quiénes son los que no saben? Los que no son cristianos. Está hablándole aquí indirectamente a aquellos que no están buscando al Señor, que no están esperando al Señor. Ustedes saben perfectamente. El creyente tiene que estar consciente. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que usted y yo estemos conscientes? De que el creyente no va a pasar por la ira venidera. Esa es la confianza que tenemos. Los juicios de Dios están viniendo, van a venir cada vez más, pero es para dos tipos de personas. Los que odian a Dios y los que rechazan a Dios. Para ellos es. Entonces eso no se aplica al cristiano. Porque usted ama a Dios y usted aceptó a Jesucristo en su vida. Entonces, dice aquí que nosotros no necesitamos eso, esa información. Ya la tenemos, ya tenemos esa seguridad. Debemos hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Pero mientras hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, vamos a tener dificultades. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener grandes desafíos. Pero no se asusten.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. No se sorprenda de la prueba de fuego que va a venir, esa gran prueba que va a venir a su vida como cristiano. No sienta como algo extraño, ay, ¿por qué si yo ahora soy cristiano, por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué? Empezamos. Dice Pedro, no se sorprenda, sino gócese, dice, porque es partícipe también de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo en esto. Entonces vamos a tener grandes dificultades, vamos a tener grandes desafíos, y el próximo año es lo que viene. Desafíos más grandes, dificultades probablemente más grandes. Pero lo importante es que tenemos algo que el mundo no tiene, y es a Cristo, y tenemos una esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Es la vida eterna en Cristo Jesús, esperando su venida. El día del Señor viene, dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, los profetas hablan de eso aquí. Y el día del Señor es referencia a ese día de la ira, en que Dios va a venir y derramar su ira, una ira ardiente, va a traer juicio sobre sus enemigos. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, versículo 9 al 11, el profeta Isaías habla acerca de eso. Habla acerca de ese día. Y vea cómo lo relaciona aquí. Lo relaciona con el juicio que Dios va a traer a Babilonia, pero lo lleva a en una profecía mucho más extensa, mucho más larga en el futuro. Y es al regreso de Jesús, a la segunda venida del Señor. Y vea lo que dice en el versículo 9 del capítulo 13 de Isaías. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces, vea, tiene en mente el cumplimiento inmediato que iba a venir sobre Babilonia, pero a la vez está mirando al final, al tiempo final, al día del juicio, al que le llaman todos, el día del juicio final. Bueno, está viniendo. Y al regreso de Jesús, es lo que él está diciendo. Por lo cual, fíjate cómo lo relaciona, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Perturbaciones arriba, cósmicas, que van a ocurrir. Son eventos que van a estar antes de que el Señor regrese. Y esto usted no solo lo ve ahí, en Isaías, lo ve en Joel, en capítulo 2, versículo 10. Lo ve en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Son eventos y situaciones que van a traer antes de que el Señor regrese por segunda vez. Y el Señor los va a enviar. Y dice que va a venir y castigar al mundo por su maldad. Un día el juicio va a venir. Un día el juicio va a venir. Nadie va a poder estar ajeno a eso. Y a los impíos por su iniquidad. Y hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los fuertes. Es lo que el Señor va a venir. Un día, ¿se acuerdan la escritura que dice, un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Rey? Bueno, a este día es. Esa es la relación tesalonicense o filipense. Esa es la relación. Que un día el Señor va a venir y va a traer a todos estos arrogantes, altivos, orgullosos, a que se van a tener que arrodillar delante de Él. Pero no para la salvación, sino para reconocer que realmente Él es el Señor. Y luego van a ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Ahora, el Señor Jesús regresa por segunda vez, pero por una razón específica. Fíjate lo que dice Joel, capítulo 3, versículo 2. Joel 3, 2. Dice, y reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, ¿ya? Es la zona ahí de donde va a ser la batalla que le llaman algunos de Armagedón. Pero vea lo que dice ahora la segunda parte del versículo. Y allí entraré en juicio con ellos. Está hablando Jehová. Allí entraré en juicio con ellos. Y esta es la razón por qué va a entrar en juicio con esta gente. Por causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. ¿Por qué? Porque Israel va a ser atacada. La van a tratar de destruir durante el tiempo de la tribulación del anticristo.
Dice, aquí en ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Cómo está Israel ahorita? Está repartida. Porque toda esa zona que habla de ahí, ¿ya? Donde está Israel, donde están los palestinos y donde hay esas zonas de ahí, todo eso es tierra de Israel. ¿Qué la repartió? Las Naciones Unidas. Pero desde antes, 1917, los ingleses repartieron eso. Dios dice, va a juzgar a aquellos que repartieron mi tierra. Él va a regresar para hacer juicios sobre aquellos hombres y mujeres, naciones que se levantaron en contra de su heredad, en contra de su pueblo Israel. Jeremías capítulo 46, versículo 10 dice que es tiempo de retribución, de vengarse de sus enemigos. Ese es el tiempo. Entonces vean lo interesante aquí. El apóstol Pablo dice, versículo 2 y versículo 3, contraste, ustedes saben eso. Hay gente que no lo sabe. Luego versículo 4 y versículo 5, ustedes están en luz. Ellos están en tinieblas, los que no saben. Versículo 6 y versículo 7, ustedes están despiertos, como ahorita. Están todos despiertos, ¿sí? Pero ellos están durmiendo. ¿Ya? Están durmiendo. Y versículo 8 al 11, ustedes tienen salvación. No es que a lo mejor van a ser salvos, no, ustedes tienen salvación, pero ellos están perdidos. Ve el contraste que hace. Entonces, si sabemos, estamos esperando ese día. Esperando ese día, anhelando y amando la venida del Señor. Por eso dice, yo no tengo necesidad de que yo les escriba aquí. ¿Por qué? Porque para un verdadero hijo de Dios todo va a ser tan obvio que no va a necesitar una revelación así como Illuminati, ¿ya? Para decir el Señor viene. No, vea la Escritura, vea los tiempos. Y ahí usted se da cuenta, el Señor está regresando por segunda vez, pero antes que regrese por segunda vez, ¿qué va a hacer el Señor? Va a llevarse su iglesia, porque es a buscar su iglesia primero, y luego regresa con su iglesia 7 años después. Entonces, lo que pasa en esos 7 años, que usted los puede leer en Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el 19, ahí está todo lo que va a ocurrir. A nosotros no nos va a afectar. Por eso nosotros estamos mirando, ¿ya? Y esperando eso. ¿Quién sabe si puede hacer hoy? Hay una persona que dijo eso en el libro de Esther, en capítulo 4, versículo 14, dice esto, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si para terminar esto el Señor viene? ¿Quién sabe? Bueno, nosotros estamos esperando. La venida del Señor es algo inesperado, pero nunca nos debe sorprender. Va a venir, sí, en cualquier momento, pero nosotros debemos estar listos. ¿Qué necesitamos estar haciendo? Vea lo que habla aquí, versículos del 3 al 8, ahí en Tesalonicenses. Y habla aquí de mantenerse ardiendo en amor. Porque esa es la evidencia del cristianismo real. Del verdadero cristiano, ese es amor. Yo sé, hay gente que tiene ideas a veces medias extrañas de que es ser un cristiano. Que hacer esto, que hablar así, que vestirse así, que caminar así, etc. Pero la verdadera identidad del cristiano está relacionada al amor que tiene hacia Dios y hacia su gente. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Quién conoce que somos discípulos del Señor? El mundo. ¿Y cuál es la evidencia? Se aman. Se aman. Y vea lo que dice aquí, cosas prácticas que habla el apóstol Pablo. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Por más que busque el mundo, busca la paz, no lo va a encontrar. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Fíjate, no estemos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen, y a los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí, esto es lo que el apóstol Pablo les indica a los cristianos que deben hacer, la forma en que ellos deben estar viviendo. Y todo esto tiene que ver con una relación personal con Dios. A través de la historia de la iglesia siempre ha sido así. Siempre se exhorta a la iglesia a mantener una relación personal con nuestro Señor y Salvador. Y que sea ardiente. Tengo una cosa contra ti, Apocalipsis 2. A la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, nos dice. O sea, has dejado de estar encendido en el fuego por Dios. Yo creo que este es uno de los más grandes desafíos para los cristianos. Y no porque Dios no sea digno de nuestro amor, sino porque sencillamente nuestros corazones son malos. Y al ser malos siempre estamos propensos a alejarnos de Él, hacia las cosas. Porque ahora el asunto no es tanto que amamos a la gente, no, ahora el asunto es que la gente ama las cosas. Ese es el asunto. Hoy día la gente es cosas, tener, hacer. Y no estoy diciendo que usted no tiene que hacer, no estoy diciendo que no tiene que tener cosas, pero cuando las cosas lo dominan a usted y usted no está sirviendo al Señor porque usted tiene cosas, porque dice, no, es que si yo no lo hago, si yo no lo cuido, si no, ¿qué lo va a hacer? No está confiando en Dios. No está confiando en Dios. Por eso, lamentablemente, muchas personas se han desviado de la fe. Han caído, dice, y han sido ahogadas por todas estas cosas del mundo, las riquezas, la vanagloria y todo ese tipo de cosas, dice la Escritura. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Es en Él que vamos a tener. La gente, fíjate, dice, cuando digan paz y seguridad. ¿Quién va a decir paz y seguridad? El que no es cristiano. Ese es el que va a decir. Entonces estos van a recibir destrucción repentina. No escaparán. O sea, al final, lo que Pablo está diciendo, al final de los tiempos, cuando el Señor, antes que regrese, la gente va a tener noción de la Escritura. Va a tener acceso a la palabra de Dios. Muchos de estos que van a estar durante ese tiempo han visto lo que ha ocurrido, las catástrofes. Muchos van a ver la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Y van a decir, este hombre nos va a dar paz. Sin embargo, no van a reconocer lo que la Biblia les advirtió, lo que la Biblia les advierte. Y aquí es donde uno debe tener cuidado en eso. Y estos son los hombres que van a estar durante la tribulación, aquellos que tienen un conocimiento, pero no están tomando la advertencia real de la Biblia. Sí. Y luego van a estar ahí, durante ese tiempo van a venir juicios, sí, pero no están tomando las advertencias del Señor. Tiempo de tribulación como nunca antes. Y para eso va a haber un tiempo de engaño como nunca antes. Hoy día usted ve engaño, pero viene más. Vea lo que dice Pablo en 2 de Corintios, en capítulo 4. Dice, pero si nuestro evangelio, capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. Aquí está la primera vez, dice, ¿quiénes son los que se pierden? O hay gente que está perdida, sí, la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Los perdidos, sí, están perdidos. Y dice aquí, ¿por qué están perdidos? Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo dice, hay gente que ama las tinieblas, eligen las tinieblas, pero a la vez, dice, Satanás trabaja más aún para mantenerlos ciegos. ¿De qué? Del evangelio, de la luz de la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Y trabaja, ya la gente está en eso aquí. Y viven ahí. Y fíjate, habla de entendimiento otra vez. El principal campo de batalla es el entendimiento.
Y usted puede ver a Satanás trabajar en esta área. Hacer que la gente esté pensando menos, hacer que la gente aprenda menos, hacer que la gente utilice menos el entendimiento. Ese es su negocio. Por eso cuando las iglesias no están enseñando la palabra de Dios, están trabajando para el enemigo. Es lo que están haciendo. Lamentablemente. Por eso Pablo dice aquí, este es el tiempo. Ahora, usted debe entender lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 19. El hombre amó más las tinieblas que la luz. Y Satanás aprovecha, lo envuelve. Y no es que lo posee, no es que esté endemoniado, no, sencillamente te tira cosas. Para que tu vista, tu entendimiento estén botados. No busques a Dios. Pablo dice en 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Una señal grande para el tiempo en que estamos viviendo es esta apostasía. Apostatar, dejar su fe. Dice que muchos van a venir a dejar su fe. Y eso es algo que está viéndose ahora. ¿Qué significa esto? Significa entonces que estamos más cerca de la manifestación del hombre de pecado. Porque no se puede manifestar hasta que venga la apostasía. La apostasía se produce no afuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, van a apostatar de la fe. No pueden apostatar de algo en donde no están, de algo que no conocen. Entonces son de la iglesia y van a apostatar de la fe. ¿Y por qué razón? Dice, porque van a poner atención, dice, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay muchas doctrinas que hoy día no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, la gente anda detrás de estas personas, de los ungidos, de estos asuntos de las maldiciones generacionales y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Eso es brujería. Eso no es Biblia. No es Biblia. Ah, no, es que yo tengo una maldición generacional y por eso soy fornicario, porque de toda mi familia han sido así, entonces yo por eso soy así. No. Cada uno va a dar cuenta por sus actos. Cada uno de nosotros va a dar cuenta por sus actos. Y uno decide. Ya andan estos otros que están tranquilando a la gente, robándole dinero. Desde el púlpito. Entonces vea usted, hay doctrinas que vienen de Dios. Hay doctrinas que vienen del hombre. Pero hay doctrinas que vienen del mismo infierno. Del mismo infierno. Doctrinas de demonio. Por cual dice la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice van a prohibir casarse, van a prohibir comer esto, van a prohibir hacer esto y esto y esto. Entonces este es el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses en el 5:4, dice, más vosotros hermanos no tenéis, dice esto, no están ustedes en tinieblas, para que el día no te sorprenda. Por tanto, dice, no durmamos, dice el versículo 6, como los demás. Entonces, el regreso de Jesucristo por nosotros no será como un ladrón en la noche. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Estamos vigilando, estamos mirando. Lucas 12:35, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero ¿a quiénes? Aquellos que están ceñidos sus lomos, aquellos que tienen sus lámparas encendidas, aquellos que están velando, que están esperando la venida de su Señor. Señor, ven, yo no sé si usted cada día que se levanta, Señor, será hoy. Con esa expectativa. Cuando uno ve el mundo, digo, Señor, ven. Imagínense, nosotros ya tenemos hijos grandes, adultos. Pero para los hijos
o para los padres de hijos pequeños, ¿cómo ve usted el mundo para ellos? Cada día va a ser más y más terrible. Más y más terrible. Estamos en una sociedad en donde se permite abortar. Pero no solamente estamos hablando de una gestación en poco tiempo, sino que hay lugares en donde inclusive antes, minutos, horas antes del parto puede abortarlo. Este es el mundo en el que estamos. Los niños ya después de 4 o 5 años, y estoy hablando de la realidad que está pasando en Chile, ellos pueden decidir si quieren ser hombre o mujer, y los padres no se pueden oponer. No se pueden oponer, porque ya está por ley. Entonces, este es el tiempo. Entonces, yo no sé si el Señor ven. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración. Pero mientras el Señor no venga, no debemos estar así. Sino que debemos estar alcanzando a aquellos que no conocen al Señor. Porque la iglesia no es un grupo de gente pasiva. Nunca fue diseñado así. Nunca fue diseñado así. Pues dice, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pues nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de fe, de amor, de esperanza, como nuestro yermo. Si usted ama a Jesús, eso es motivación suficiente para anhelar y esperar su venida. No necesita otra. Jesús, ven, porque lo amamos. Y cada vez que ocurre algo, no es que uno, ¡ay, qué increíble!, no se escandalice, sino que sencillamente reconozca el hecho de que estos eventos nos están mostrando que cada día la venida del Señor está más cerca. Y que un día usted y yo vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Se imagina? Entonces sí, debemos abrir nuestros ojos. Cuando lo que pasa ahí en el Medio Oriente, cuando usted vea fronteras, movimientos ahí en la frontera sur, o en la frontera norte de Israel, de Rusia y todos esos. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y nosotros estamos más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Mateo 24:43 dice, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Usted sabe que el Señor puede venir. Que no lo sorprenda desprevenido. Que esté realmente en los negocios de su Padre. Y fíjate, terminemos aquí, versículos del 9 al 11. Necesitamos en este tiempo ser todo lo que Dios quiere que seamos sus discípulos, verdaderos discípulos. Lucas 18:8 dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Un verdadero discípulo nunca deja la fe, no pierde la fe. Porque Dios no nos ha puesto para ira, dice Pablo en capítulo 5 de Tesalonicenses, donde estamos, versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, no sé si usted se ha preguntado cómo trabajaba la iglesia del primer siglo, qué hacía la iglesia, qué era ser parte de la iglesia del primer siglo. Vea lo que dice aquí, esto es un ejemplo de qué era ser parte de la iglesia del primer siglo. Y menciona 3 cosas muy prácticas, muy sencillas, por lo cual, animaos unos a otros. Lo primero. Segundo, edificaos unos a otros. Lo segundo. Y lo tercero, así como las 6. Primero, debe usted estar en el cuerpo de Cristo para consolar a otros y también usted recibir consolación de otros, mutuamente. Es lo que hacían. Segundo, para exhortar a otros, para edificarse unos a otros. Para eso estamos, para ayudar, para orar unos por otros. ¿Y cuánto tiempo debemos hacer en eso? Persistir en eso. O sea, esa es la iglesia, esa es la vida de la iglesia, eso es lo que la iglesia hacía. Entonces,
la gente que dice yo no necesito una iglesia, entonces tiene un problema porque no va a poder cumplir con esto. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a consolar? ¿Quién te va a exhortar? ¿Quién te va a animar? ¿Cómo tú vas a animar, vas a consolar a otros del cuerpo de Cristo? Porque para eso Dios nos puso, Dios te dio dones, Dios te dio talentos, para que los usemos aquí. Entonces ve a Pablo aquí. Hay gente que va a la iglesia, ay, yo quiero que me apapachen, yo quiero que me, como dicen ustedes, que me chineen. No. Fíjate, Pablo dice, usted debe hacer, usted debe exhortar, usted debe animar, usted debe consolar. En la maduración. O sea, a todos nosotros se nos ha dado esa capacidad de poder dar ánimo, consuelo a otros, porque eso es lo que el Señor ha puesto. Entonces acuérdense, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. En cualquier lugar, en el lugar más pequeño, en el campo, debajo de un árbol, donde se reúna un grupo para adorar al Señor, para estudiar la palabra, Él está ahí. Es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se define por un edificio, sino se define por la gente que está ahí, que se aman, que se ayudan, que se consuelan, que se exhortan, que oran los unos por los otros. Ahora, si usted no se reúne, no quiere decir que Dios no está con usted, pero el apóstol Pablo aquí está hablando. Y es interesante. Cuando usted decide voluntariamente no estar junto al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, cuando Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de un cuerpo libremente, te ha dado la oportunidad de reunirte, de congregarte libremente y no lo haces, es lo que está diciendo, no está Dios ahí. Entonces, claro, yo sé, a veces hay gente que no se puede congregar, pero hay veces que la gente no quiere congregarse en desobediencia a Dios. En desobediencia a Dios. Entonces, esta es la exhortación. Jesús vea lo que le dice a los discípulos, ven y sígueme. Donde quiera que sea que el pueblo esté siguiendo al Señor, el Señor está ahí. Eso se llama iglesia. ¿Está siguiendo al Señor? Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí? Y esta es la advertencia para el próximo año que viene. Pablo está diciendo, va a haber tiempo en donde las personas van a abandonar la iglesia. Y probablemente a algunos de aquí van a dejar de congregarse y van a abandonar la iglesia el próximo año. El próximo año va a ser un tiempo en donde se nos va a dar la oportunidad de comprometer nuestra fe, de deslizarnos de nuestra fe. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Mantenernos firmes, no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25. Más aún, fíjate, más aún, sabiendo que el día del Señor está cerca. O sea, ese es el tiempo en donde la gente va a empezar a deslizarse. ¿Y para qué se congregan? Lo mismo dice el escritor de Hebreos, para exhortarse unos a otros, para animarse unos a otros. Las vírgenes, ¿se acuerdan la parábola? En Mateo 25, del 1 al 13, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Pero dice que todas cabecearon. Pero hay unas que tenían un poquito. Aceite. Llegó el esposo, llegó el novio y entraron con él. Las otras no tenían. Cuando llegaron ya era tarde. Entonces, es así donde nos animamos, es aquí, carbón con carbón se enciende. Saque el carbón del resto de los carbones y ese carbón se va a extinguir, se va a apagar mucho más rápido que el resto. Nos necesitamos. Es parte de nuestra vida cristiana. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, la idea es que la gente quiere ir a la iglesia, dicen, venga aquí porque aquí se va a sentir feliz. Ese es lo que dice, por ejemplo, Joel Osteen. ¿Ya? Yo no hablo de cosas que pueda confrontar a la gente con la palabra, porque yo quiero que la gente sea feliz. Pueden ser felices, pero van a irse al infierno. Sin Cristo.
Y en realidad la felicidad es algo que no se va a encontrar aquí. La verdadera felicidad, el verdadero gozo se encuentra en Cristo Jesús. Es en Él. En el mundo vamos a tener aflicciones, dice. Entonces, la iglesia no es para que la gente venga y se sienta mejor. La iglesia tampoco es un grupo de personas en donde van a estar ahí para decirle a usted o decirme a mí y animarte así, ser como esa porrita. Ay, sigue tú. No, es un asunto personal también. Totalmente personal. Aquí. Para todo lo que usted hace. No, personal. Porque al final te enseñamos la palabra. Es lo que hacemos aquí. Te enseñamos a orar, te damos la oportunidad de servir, es parte. Pero cuando termina todo eso, al final de cuentas, es tú y el Señor. Siempre es así. Es tú y el Señor. Y si yo no te guío a Cristo Jesús, y te guío a un hombre, o te guío a un movimiento, o te guío a alguna cosa para hacer, y no a Cristo Jesús, todo lo demás pierde sentido, no tiene ningún valor. Porque lo más importante es Cristo. Y me puedo relacionar correctamente con los demás. Entonces siempre se reduce ahí a Cristo Jesús. ¿Tienes a Cristo? No es lo que haces, es a quien tienes. Y cuando tienes a Cristo, resulta en lo que haces. Es en Cristo Jesús. Y para que eso ocurra, hay que morir. Los invito a morir conmigo hoy día. A morir a cualquier cosa que nos separe de la perfecta voluntad y plan de Dios para nosotros. Cada uno lo sabe. Oremos para que este año que viene Dios nos ayude para permanecer, pero también que nosotros podamos estar disponibles para ser usados. Pero eso va a resultar en la medida en que yo me disponga a Dios, a morir a mí y vivir para Él. Entrega tu vida a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, y deja que el Señor te use. Y Él lo va a hacer. Señor, muchas gracias te damos por tu amor, por tu palabra. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a poder vivir para ti, a confiar en ti, a depender de ti y saber que el tiempo, Señor, está cada día más cerca, que podamos estar listos. Que no es tiempo, Señor, de jugar a ser cristiano, sino que sencillamente necesitamos comprometernos contigo. Servir, ser usados por ti en lo que tú quieras, Señor. Este año, Señor, que está terminando, quizás muchas pruebas, muchos dolores, muchos sufrimientos, Señor, muchas angustias, muchas pérdidas. Queremos, Señor, dejarlas ahí. Y que tú traigas, Señor, el consuelo, la fortaleza, el ánimo. Que tú traigas, Señor, lo necesario para la vida de cada uno de nosotros, Señor, para poder seguir adelante, poniendo nuestra vista y nuestros ojos en Cristo Jesús. Sabiendo, Señor, que este año se termina, pero viene uno nuevo, Señor, y eso quiere decir que estamos más cerca de ti. Úsanos, Señor. Guárdanos y llévanos, Señor. Y guíanos en donde tú quieras, Señor, guiarnos y hacia donde tú quieras guiarnos. Bendice, Señor, a cada familia que se reúne acá, Señor. Oramos por trabajo, por provisión para lo que viene, Señor. Sabemos que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Y oramos por eso, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, difíciles, que tú les des la fuerza y la gracia para seguir, para permanecer y para estar fortalecidos. Oramos, Señor, para que tú restaures vidas, restaures relaciones, restaures, Señor, lo que se ha roto, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, restaurar los corazones dañados, sanar, y que nos uses como agentes, Señor, de la reconciliación. Gracias te damos, Padre.
Oramos y te pedimos tu bendición. Guárdanos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.